primer lugar, muchísimas gracias a Cicata por esta invitación y por esta oportunidad de estar con ustedes. Bueno, pues primeramente quiero presentarles la casa de estudio de donde vengo y ojalá que tengan la oportunidad de visitarnos. ¿Le podemos dar clic al video, por favor? Ahí es una panorámica de lo que se vive día a día en la Universidad Politécnica de Santa Rosa. Hay una casa sembrada muy junto a la carretera que tiene abierta su puerta para que pase el que quiera, para que pase el que quiera. Lleva un sombrero de nubes, crece entre los matorrales. No importa de dónde vengas, en ella somos iguales. En ella somos iguales. Y los que llegan encuentran siempre una mano tendida, una linterna en la noche, una ayuda en la subida. Bajo su techo conviven el empeño y la amistad de corazones que quieren esperar. Bueno, como ustedes lo pudieron observar, los chicos con y sin discapacidad están dentro de las mismas aulas regulares y en todos los espacios de la universidad. Es una convivencia face to face. No estamos un salón aquí de sordos, otro salón allá de ciegos, uno más para acá con discapacidad motriz. Todos estamos, pues como es una comunidad universitaria y como es el mundo, ¿no?, en la forma global de la universidad. Nuestra universidad es bilingüe, internacional, sustentable e incluyente. Y nuestros alumnos con discapacidad auditiva y con discapacidad visual ya han trascendido fronteras, han estado tanto en Estados Unidos, por ejemplo, los chicos sordos, como en Canadá, los chicos ciegos y los chicos sordos. Entonces, realmente se les está dando la oportunidad a todos en la comunidad, no solamente a quien no tenga ninguna necesidad de cualquier índole diferente. Parte de los valores que se tienen que estar estimulando justamente son estos valores de tolerancia y respeto a la diferencia. Para que algo funcione, no solamente se necesita voluntad, jóvenes, también necesitamos que hayan leyes que nos estén respaldando. Gracias a Dios, en Querétaro tenemos mucha legislación a favor de la inclusión. A diferencia de otros estados, como todos sabemos, hay una constitución estatal, independientemente a que todas estemos regidos por la Constitución Nacional. Pero cada estado tiene su propia legislatura, cada estado tiene sus usos y costumbres. Y bueno, aquí en esta entidad nosotros tenemos que, además de estar apegados a lo que México ha firmado en la ONU,
la Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Esto se ratificó en 2017 nuevamente esta firma. Aparte de que estamos apegándonos a eso, también hay legislación ya del Estado propiamente. Ya tenemos dentro del Estado también una ley para personas con discapacidad, en donde se apertura la puerta a que si los empresarios me negaran el empleo, por ejemplo, sin una justificación real a una persona con discapacidad, se le puede aplicar esta ley y decirle, a ver, ¿por qué estás siendo intolerante? ¿Por qué estás siendo discriminativo? ¿Por qué no estás cumpliendo con el DUA? Aquí todos o la mayoría son ingenieros, ¿verdad? Ok, ¿alguien me puede decir qué es el DUA? ¿Conocen el término? No. Ok, es el Diseño Universal de Accesibilidad. Esto viene y se retoma, no solo es cuestión educativa, sino se retoma de la ingeniería en general. ¿Por qué? Porque todo edificio que vaya a ser construido tiene que tomar en cuenta no solo tener una escalera así para bomberos allá afuera, sino también que sus escaleras sean lo suficientemente amplias para que, por ejemplo, en caso de que se necesitara subir y bajar una camilla por ahí, pues pueda dar la vuelta, ¿no? Que realmente se tome en cuenta el terreno, se haga un estudio y podamos tener en lugar de escaleras, rampas, por ejemplo. O bien que tengamos la infraestructura pues para tener entonces un elevador. Lo menos caro sería una rampa y sería perdurable pues durante toda la vida del edificio. Un elevador es factible que se nos descomponga, ¿no? Y bueno, la adquisición del propio elevador es mucho más la inversión económica que se tiene que hacer. Entonces, en lugar de que hagamos un edificio muy padre y ya después que esté hecho vengamos a hacerle remiendos, desde un principio, desde la planificación, tendríamos que estar tomando que tenga accesibilidad, ¿sí? Que las escaleras cuenten con barandales, por ejemplo, para que su tránsito sea seguro. Cosas por el estilo. Ustedes que van a estar mucho en contacto con la industria, verán que la industria tiene mucho más elementos de seguridad que seguir por normativa. Por ejemplo, debemos subir y bajar escaleras siempre del lado derecho. De esa manera jamás vamos a estar tropezándonos con nadie. Así el que venga subiendo, venga volando y el que vaya bajando igual, nunca se van a cruzar sus caminos. Pero si uno subió por el lado izquierdo y el otro bajó por el lado derecho, pues obviamente llegará el momento en que se van a dar un encontronazo. O lo mismo, si el que va bajando va del lado izquierdo y el que subió viene en su carril normal, obviamente van a chocar, van a tener un accidente. Entonces, cosas tan sencillas como esta parte de la circulación en una escalera, la desconocemos la ciudadanía común y corriente. Y esto, bueno, no crean que lo aprendí porque tengo discapacidad visual. Lo aprendí cuando estuve justamente en Gas Natural y estuvimos trabajando. Es una empresa que tiene que tener mucha seguridad porque se juntaba la electricidad con la cuestión de gas. Entonces, al estar estas dos industrias bajo un mismo régimen, pues obviamente teníamos que tener estatutos de seguridad, pues con los mayores estándares que se pudieran, ¿no? Y llega un curso de DuPont y ahí es cuando yo me entero que pues las escaleras no se deben de subir por donde uno quiera ni bajar por donde uno quiera, sino es con una orientación a la seguridad. Y bueno, en industria se puede decir que tu seguridad es primero y es incluso una causal de despido, ¿no? Si tú no te apegas a algo de seguridad, pues simple y sencillamente estás fuera. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo a toda la comunidad. ¿Le podemos dar la siguiente, por favor? Bueno, la discapacidad visual, que es en el tema en la que yo me voy a centrar ahorita, vieron que en el video estamos hablando de 3 tipos de discapacidad sensorial, que es la motriz, la auditiva y la visual. Son básicamente las que tenemos en este momento, alumnos y a los que se les está dando atención. Nos llegan las primeras generaciones de alumnos hace 5 años y pues llegaron sin saber braille, sin utilizar el bastón, sin conocer un ábaco, sin saber utilizar una caja de matemáticas, vaya, con muchas lagunas en cuanto a conocimiento general, sobre todo los que eran muy jóvenes. Los que ya eran mayores no tenían tantos déficits. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible eso?
Bueno, pues les contaré rápidamente la historia. En 1994, Secretaría de Educación Pública hace una reforma educativa en donde todas las escuelas de educación especial desaparecen. Y entonces nacen los centros de atención múltiple y las unidades de servicio a escuela regular. Obviamente en estos centros y en estas unidades de servicio hay gente especializada en alguna área de educación especial, pero pues no se dan abasto para cubrir todo el territorio a lo largo y ancho del país. Son muchísimos kilómetros cuadrados y son pocos los profesionistas con ese nivel de capacitación. Entonces, a eso se debe que muchos alumnos llegan con lagunas, porque pues si tuvieran la suerte de estar cerca de un centro de adaptación múltiple o cerca de alguna escuela que fuera atendida por USAER, pues ya la hicieron, pero si fue una escuela más rural, más lejana, pues es mucho más difícil el acceso también físicamente hablando, y obviamente pues los usos y costumbres de cada lugar también van haciendo que esto se dificulte. Les hablo de una experiencia en 2018, yo tuve la oportunidad de estar en la selva chiapaneca y fue el primer congreso internacional que hicieron las zapatistas. Yo fui porque vi que tenían de todo, ¿no? Tenían artes, tenían cocina, tenían de todo, pero yo no veía que dijeran discapacidad por ningún lado. Y convocaban a todas las mujeres del mundo y yo dije, bueno, pues pertenezco a las dos cosas, a las mujeres mexicanas, a las del mundo y a las que tengan discapacidad, así que ahí voy el metiche. Y resulta que la discapacidad en otomí, en náhuatl, en central, en tzotzil, no hay, no existe la palabra. Y lo que no tiene nombre, pues obviamente no se atiende. Entonces vean ustedes cómo tenemos ese retraso, ¿no? de la visibilidad de la discapacidad en nuestro país. Y como lo dice la diapositiva siguiente lo va a decir, aquí les puse nada más el ejemplo. La discapacidad visual tiene dos vertientes muy grandes, que son una la ceguera y la otra la baja visión. Baja visión no es aquel que utiliza lentes, ojo. Baja visión es aquel que tiene un rango máximo de visibilidad de 20. Se tiene que hacer un optometrista y un oftalmólogo tienen que hacer los estudios pertinentes para poder declarar una ceguera legal. Es cuando tu visión ya no es apta pues para que manejes un automóvil, ya no es apta pues para que tú te manejes completamente solo de día o completamente solo de noche, porque quienes con la luz del sol se lastiman muchísimo, no pueden distinguir, y en la oscuridad les es más fácil distinguir, por ejemplo, las luces de los autos para cruzar una calle que cuando están en el día, ¿no? Algunos compañeros tienen una visión tubular, quiere decir solo ven de frente, pero no ven hacia los lados. Entonces, si alguien me está saludando y yo fuera de visión, de baja visión tubular, tendría que voltear para que entonces yo me diera cuenta que alguien está de lado saludándome. Si no, no me percataría tendría que estar frente a mí. Otros compañeros lo que tienen es visión periférica. Entonces alguien que está enfrente y te saluda con una seña, simple y sencillamente no lo van a ver. Y si la persona no voltea, entonces seguramente va a chocar. Entonces no va pajareando, lo que pasa es que tiene que ir volteando para ir viendo el panorama que va a ir caminando. Por eso va volteando la cabeza regularmente esa persona. Entonces son distintos grados de visibilidad que tienen. A las personas de baja visión todavía pueden realizar cosas con independencia y lo que requieren regularmente son apoyos para amplificar las letras de tamaño. Dentro del video se vieron algunos aparatos que tenemos en la sala tiflotécnica. Es un espacio donde tenemos toda la tecnología adaptada para que los alumnos con discapacidad visual puedan ir y tener acceso a la información. Por ejemplo, un libro se pone bajo un escáner y este escáner te puede aumentar hasta 16 veces el tamaño de la letra. Son amplificadores de letra. Y uno de ellos es parlante, entonces lo pueden utilizar los chicos ciegos y pueden entonces leer en voz alta lo que está en el libro en tinta. También tenemos computadoras con el JAWS y actualmente con NVDA, que son dos programas que nos permiten que haga todas las tipografías orales. Entonces a nosotros es como si alguien nos hiciera favor de leer en voz alta.
con la diferencia de que no se enronquece, no es un tema que no le guste y entonces le da flojera, que postergue la lectura para otro día, pues ahí se le olvidó que tenía club de tejido la mamá y se fue, etcétera, ¿no? O la novela hoy se va a acabar y entonces espérate que se acabe, y ya mañana da tu examen. Esa es la ventaja que tienen las máquinas están a nuestra disposición. Y ahí pues también vamos a ver en la sala tiflotécnica impresoras en braille, vamos a ver máquinas Perkins que nos permiten escribir en braille. Ahorita maestra Marisol, si me hiciera favor de pasarles el alfabeto para que lo conozcan. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor, Yasmín? En esta diapositiva, pues como verán, es hasta que viene a mitades del siglo pasado, las guerras mundiales, en la primera mitad, cuando dejan un déficit terrible de personas lisiadas, ¿no? Y entonces es cuando el mundo como que voltea a ver y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estos que no tienen manos, no tienen ojos, no tienen piernas? Ahí luego aparte pues tienen las discapacidades combinadas, ¿no? Porque no nada más luego era una, sino había veces que eran 2 o 3. ¿Qué quiere decirnos esto? La discapacidad, no porque yo ya tenga ceguera, estoy vacunada, que no me vaya a pasar nada. Ahorita estoy ya en una rehabilitación muy fuerte porque el año pasado tuve bien fracturarme una mano y es un reaprender, ¿no? Yo ya tenía una discapacidad, pero lidiar con una segunda está bárbaro, ¿no? Ahora imagínense cuando tenemos 2 o 3 asociadas a una misma persona. El reto para la familia y para la persona es muy fuerte. Entonces, el reto para nosotros como sociedad también, porque de repente queriéndoles ayudar, hacemos como dice el dicho, la puerta del infierno está empedrada de buenas intenciones. Hay que tomar en cuenta a la persona, hay que tomarla en cuenta siempre. No presuponer sus necesidades, sino preguntarle, oye, ¿qué necesitas? Se me ocurre que te hago esto, ¿te es de utilidad? Y entonces ya la persona podrá ayudarnos con su voz y su experiencia a decirnos, no es necesario que me cargues y me sientes en la silla, nada más dime dónde está la silla y yo me siento solito. Pero si no, nosotros tratando de ayudarlos, luego pues venimos a perjudicar, ¿no? Y a retrasar muchas veces las pocas ganancias sociales que ya hubiéramos tenido. Es muy delicada esta parte de la discapacidad. Hay en México desafortunadamente una figura legal muy difícil que se llama juicio de interdicción. Juicio, cuando una persona es declarada con esta situación, le estamos quitando su civilidad, desaparece la persona, porque no es capaz de tomar decisiones, no es capaz de opinar, no es capaz de nada. Desaparece, hagan de cuenta, le damos un plumazo y ya, adiós. Si realmente la persona que quedó a su cargo es alguien legal, es alguien que le interesa a la persona, es alguien que le tiene cariño, pues entonces tendrá su manutención garantizada. Pero si no, al no tener su firma, su voz, no tener nada, reconocimiento, pues muchas veces estas personas son lanzadas a la calle y pues sus bienes son bien utilizados, pero por quienes hayan quedado como sus albaceas. Entonces es muy delicada esta figura, se utiliza mucho en discapacidad intelectual, pero es una figura que hay que tomarla con pinzas y que la persona con discapacidad, teniendo los apoyos adecuados, no requiere precisamente de que alguien decida qué va a comer, qué va a vestir, dónde va a dormir y además que le maneje todo, su casa, su coche, sus cuentas bancarias, todo. Entonces, realmente es muy delicada esta figura que tenemos en México. No en todos los países está. Y bueno, les cuento que ya hay un caso de interdicción que se ampara a la persona con discapacidad intelectual y después de algunos años, pues ya logra obtener nuevamente su personalidad jurídica y cuando le regresan sus bienes, bueno, pues resulta que no el 100% regresó a él, y no justamente porque se hubiera gastado en sí, sino porque pues la persona que había quedado a cargo no había hecho un uso transparente, ¿no? Entonces vean cómo pues sí hay cosas delicadas en cuanto a la cuestión de discapacidad. Aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de Louis Braille. Braille nace en 1804
y a partir de que él pierde la vista, se le ocurre hacer este sistema en braille que les están mostrando ahorita. Es una escritura espejo. Si ustedes le dan la vuelta a la malla, verán que los 6 puntos quedan de su lado derecho, que es donde empezamos a escribir, y son invertidas las letras completamente. Así le damos la vuelta donde están las letras en FOMI. Los 6 puntos quedan del lado izquierdo, la letra A quedará entonces del lado izquierdo, y si ustedes se dan cuenta, pues según cómo se vayan combinando las alturas y los colores, se lo puse en colores para que lo puedan ver. En el primer renglón ninguna letra tuvo puntos verdes ni morados. En el segundo renglón sí hay letras con puntos verdes. En el tercer renglón ya ocupan verdes y morados. Y en el cuarto renglón ya no ninguna letra va a tener puntos amarillos ni azules. ¿Por qué? Porque en una estamos utilizando la parte media alta del cuadrito, del rectángulo. En la segunda y tercera línea se están combinando ya las 3 alturas, y en el último renglón solo estamos usando la parte media baja. Pero si se dan cuenta, entre el primero y el último renglón los símbolos son muy semejantes, nada más que cambian de colores. ¿Por qué? Porque un punto cualquiera en el braille no es A, tiene que ser amarillo, porque es el punto 1 que está hasta arriba a la izquierda, viéndolo como se lee. Si yo pusiera el punto negro, que es el del medio, estamos hablando de una coma, y si yo pusiera el punto verde, que es el de hasta abajo, estaremos hablando de un punto. Entonces, si se dan cuenta, sí cambia el significado dependiendo de la altura en que yo pique el punto y del lado que yo lo ponga también. El punto azul no tiene significado, el punto morado solo no tiene significado, y el punto rojo, si yo lo pongo solito, es el arroba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un punto solo, dependiendo del lugar y el espacio en donde yo lo pique, tiene un significado distinto. Y bueno, ahí está el alfabeto para que lo puedan ver. También hay un cuadernillo que traemos. Este trae todas las letras del alfabeto y trae los números. Con ese sistema, los maestros de inglés, por ejemplo, les pasan a los chicos y los chicos escriben table. Y bueno, pues ya vemos si pusieron table de irnos a echar gritos y despapalle, o si pusieron table y entonces está correctamente escrita mesa, ¿no? Ahí se les puede ir calificando la ortografía a los chicos ciegos, si están escribiendo correctamente o cómo escuchan las cosas, ¿no? Y eso es importante porque pues es parte de lo que ellos tienen que salir haciendo: escribir, hablar, leer y poder platicar en inglés. Entonces, son las 4 habilidades que ellos tienen que tener. Entonces, sí es importante que pues sepan la ortografía, ¿no? Para que entiendan un escrito, para que lo que tengan que mandar por escrito lo hagan bien, y para que pues puedan hablarlo y escucharlo perfectamente bien. La siguiente diapositiva, por favor. Estamos en la de... gracias. Bueno, como les comentaba en un principio de la plática, pues es una cuestión de derecho, ¿no? Y hay una palabra que está junto al derecho, que es equidad. Es muy importante que no tengamos cuestiones igualitarias. A ver, alcen la mano aquí, por favor, todos los que calcen del 6. ¿Hay muchos? Bueno, los que calcen del 1. Nadie, qué barbaridad. ¿Del 2? ¿Del 3? Ya, ok. ¿Del 4? ¿Y del 5? Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Les tenemos que cortar todos los dedos a los que calzan del 5 para que todos sean del 3 y seamos incluyentes. Tenemos que tener el pie del mismo tamaño, eso sería igualitario, ¿no? O vamos a hacerle como los chinos, hay que estirarnos los dedos para que entonces todos tengan el pie del 5 y entonces seríamos igualitarios. Y pues no, una cuestión equitativa es que cada quien puede traer el calzado según el tamaño de su pie, ¿no? Entonces, ¿todo el mundo tiene derecho a traer calzado? Sí, eso es equitativo. Y entonces tenemos una variedad de números de zapatos para que todo el mundo traiga zapatos. Esa es una manera equitativa, ¿sí me explico? Si hablamos de igualitario, es meter a todos en el mismo molde y no cabemos. Si hablamos de equitativo,
es ver cómo sí le hacemos para que se consiga la educación o la inclusión laboral de una persona, aún con su circunstancia de vida de discapacidad. Y ahí es donde entramos. El diseño universal de accesibilidad actualmente se le llama así. Anteriormente, cuando yo estudiaba, eran adecuaciones curriculares, adecuaciones espaciales. Por ejemplo, si aquí hubiera alguien con silla de ruedas, tendríamos que hacer pasillos muy amplios para que la silla de ruedas pasara. Ajá. Si alguien con silla de ruedas tuviera que ir al podio y dar desde ahí la plática, pues está muy alto y sería bastante difícil que lo lográramos subir. Entonces habría que tener la accesibilidad de tener un escritorio aquí para que podamos tenerlo y que nos dé la plática. Si tuviéramos a alguien que, no sé, trae muletas porque se fracturó, es una discapacidad temporal, si hubieran soportes en los baños, pues podría entrar a cualquier baño y no tendría problemas pues para detenerse y poder hacer sus necesidades. No necesariamente tenemos que tener un alumno que trajera silla de ruedas y a esas horas a correr a hacer todas las adecuaciones que se necesiten. Esa es la idea del diseño universal. No estar parchando los edificios, no estar parchando los autos. Tan sencillo, hay un chico con nosotros que está estudiando, tiene discapacidad motriz, utiliza silla de ruedas, pero él maneja su auto. ¿Por qué? Porque lo único que se hizo fue que las palancas sean las que manejen con las manos los pedales que utilizaban los pies anteriormente. Si tienes un buen mecánico, tiene buena creatividad en México, lo puede hacer. Si no, hay que comprar un carro adaptado que cuesta en dólares y que hay que importar. Entonces, la discapacidad sale muy cara. Bueno, ¿le podemos dar la siguiente, por favor? ¿Me dices el título que quieres, por favor? Tecnología accesible. Gracias. Bueno, dentro de las tecnologías, les cuento así súper rápido. En un principio, a finales del siglo pasado, la tecnología nos estaba volviendo a dejar afuera. Luis Braille nos despierta, dice: ciegos que creen pueden leer y escribir, y pues ya tenemos entonces un siglo escribiendo y leyendo los que ya hemos tenido la fortuna de aprender Braille. Pero con las tecnologías modernas, por ejemplo, los microondas, los celulares, todo esto que empezó a tener auge hacia finales de los 90, pues nos volvió a dejar afuera a nosotros, porque los micros que traían teclas desaparecieron inmediatamente por cuestiones digitales. Los teléfonos celulares en un principio nos habían dejado fuera, y bueno, solo los más caros, que eran los Nokia, tenían un sistema que se llamaba Symbian y que permitía ponerle un parlante. Entonces, solo los ciegos de mayor caché podían utilizar un celular. Los demás, pues, nada más nos quedamos como el chinito ahí milando. Entonces, fíjense cómo nos va dejando, ¿no? Pero el mismo boom hace que entonces empiecen a salir, a partir de ya en los 2000, todos los celulares, hace más o menos 2 años, empezaron a tener ya, desde fábrica, en el área de accesibilidad. Si todos vamos a nuestro teléfono, lo van a poder encontrar. Los Android lo tienen en ajustes y ahí van a tener accesibilidad y ahí va a estar un programa que se llama Talkback. Y los de Apple lo van a encontrar también es en accesibilidad, en configuración. Entramos a la parte de accesibilidad y ahí van a encontrar Voice Over. Ambos programas harán que sus teléfonos se vuelvan parlantes y digan todo lo que ustedes estén leyendo, todo lo que ustedes estén tocando en la pantalla. Entonces, aunque ya no tengan botón en los teléfonos, pueden volverse parlantes. Esta es una gran ventaja. Le damos al siguiente, por favor. Ustedes van a poder ver ahí, ¿estamos en la 7? Más tecnología accesible. Ok. Bueno, aquí estamos teniendo algunas fotografías de lo que es tecnologías accesibles, todo lo que las personas con ceguera podemos tener. Mis alumnos pueden jugar lotería, pueden jugar el cubo Rubik, pueden jugar ajedrez, pueden jugar fútbol, pueden jugar goalball, que ese sí es un deporte específico para personas con ceguera. ¿Y cómo le hacen?
¿A alguien se le ocurre cómo puede ser un partido de fútbol entre ciegos? ¿No? Ajá. ¿Qué podrá tener la pelota? Puede tener cascabeles. Bueno, en mi época se le metían balines a la pelota. Y entonces tenías que tener la oreja bien parada para que lo oyeras donde venía, porque luego se dormían los balines y entonces no oías ni jota. Pero regularmente sí se oye un ¿no? De que ahí venían rodando los balines y entonces uno perseguía la pelota. Actualmente ya se les costura cascabeles y entonces el ruidito del cascabel te va a decir por dónde viene el balón. Y es lo mismo para la pelota de golbol. El golbol es 3 chicos están de este lado de la cancha y 3 están allá al frente y ellos van a defender su portería. Entonces lanzas el balón de un lado al otro de la cancha y ellos siempre tendrán que detenerlo con todo su cuerpo, ¿no? En cuanto me pasan, porque están marcadas las canchas con masking tape, en cuanto pasan la línea de la portería, los balones, entonces es gol para el equipo contrario. Entonces tienes que tener muy buena coordinación motriz y muy buena audición para que sepas en dónde viene el balón y lo puedas detener, ¿no? Hay un centro y 2 laterales. Y bueno, los árbitros sí son visuales, ellos sí están viendo que realmente las personas pues estén colocadas correctamente, están viendo que si hay alguien con baja visión pues no está haciendo trampa y ahí anda echando un ojito. Entonces actualmente todo el mundo entra con Googles y con antifaz, entonces ya no hay manera de que te hagan trampa, porque con el puro antifaz pues como que se levantaban tantito el antifaz y ahí andaban viendo qué pasaba, ¿no? Y eso es pues tener ventaja. ¿Le damos al siguiente, por favor? Las discapacidades es un fenómeno global. Gracias. Ok, en este caso tenemos ya el fenómeno global que yo les decía. Ya tenemos actualmente en todos los celulares, por ejemplo, esta parte de la accesibilidad. Hay mucha gente que no lo sabe. Dentro de las láminas que hemos estado viendo van a haber termómetros parlantes, van a haber timers, van a haber varias cosas que no son de utilidad tanto en la vida cotidiana como mamás, pues tómale la temperatura a tu hijo, ya no hay que irle a tocar a la vecina a ver que te venga a leer el termómetro. Ya dentro de lo que es tu quehacer diario, como hacer una comida, tomarle el tiempo a la Vía Express, cosas por el estilo, ya tenemos los relojes que no solo son en braille, sino también son parlantes para aquellos que son ciegos nuevos. Y bueno, vamos a ir viendo todo esto cómo va avanzando. Aquí hay un no estamos sabiendo Octacom, ¿verdad? ¿Es la siguiente? Ya iba pasando la regresión. Ok, regrésala por favor, tantito. Aquí tengo un reto para ustedes. Hay 2 cosas que se utilizan. Optacom fue un sistema de hace ya muchos años, fue de finales de los 90. Se tenía una especie de cenicerito. Hagan de cuenta que nosotros poníamos nuestro dedito en una como los ceniceros de metal. ¿No viene ahí el...? Sí viene, creo, en la mochila negra. No viene. Ok. Hagan de cuenta que es como un... Sí, aquí está. ¿Sí? ¿Me lo prestas, por favor? Les voy a poner el ejemplo. Hagan de cuenta que en esta parte nosotros colocábamos nuestro dedo, ¿sí? Y a través de impulsos eléctricos se nos dibujaban las letras que estuviera pasando nuestro escáner. Ajá. Entonces tú tenías tu libro, el escáner era un escáner de este tamañito, así como un labial, hagan de cuenta, muy pequeñito. Y entonces tú lo ibas pasando y las letras que él iba captando te las iba dibujando a través de este artefacto que tenías tu dedo. Te cansabas con un dedo porque sí llega el momento en que te da como comezón, ponías otro dedito, ¿no? Pero ese tipo de letras, por ejemplo, es muy fácil que lo pueda identificar alguien que ve. ¿Por qué? Porque están dibujándole en el dedo cosas que ustedes ya conocen. A que alguien vuelva a sensibilizar su tacto y pueda sentir los puntitos. Los que hayan visto el librito que nos pasó la maestra Marisol, verán que los puntitos ahí es cartón y se distinguen muy bien. Para mí que soy ciega, que ya tengo muchos años leyéndolo.
Pero para ustedes no es tan sencillo que me identifiquen la figura que está haciendo los puntitos. Me dicen, pues aquí se siente algo, pero ¿cuántos puntos son? ¿Quién sabe? ¿De qué tamaño son? ¿Quién sabe? ¿Qué forma tienen? No sé. Entonces es cosa de estarlo practicando. Y el otro aparato que tenemos aquí es la línea Braille. Entonces todos los que estén ahí en robótica y cosas por el estilo, porfa, anótenlos. La línea Braille nos cuesta hasta 180,000 pesos. ¿Por qué? Porque tiene, así como los 6 puntos que trae el alfabeto que les mostramos en maya, trae así todos los aditamentos, hasta 80 cuadritos con esos puntos. Según la letra que sea, los puntos se van a realzar y los otros van a quedar a su nivel. Entonces la letra A pues alzaría el punto 1, la letra J levantaría el punto 2, 4, 5, etc. Entonces, obviamente nada más podemos leer 80 caracteres, le damos siguiente renglón en la computadora y vuelve a levantarnos otro renglón de 80 caracteres y así vamos leyendo, por eso se llama línea Braille, porque lees este renglón y luego le das flecha para abajo y te levanta otra vez otros 80 caracteres y otra vez flecha para abajo y otros 80 caracteres. Pero eso hace que se vuelva muy caro, porque el solo artefacto que hay que conectar a la computadora pues cuesta 180,000 pesos, imagínense ustedes eso. Eso es lo que se está utilizando hoy con los sordos ciegos, porque un sordo y un ciego está muy difícil la combinación. El JAWS y los parlantes de sus teléfonos nos resuelven la vida pues a quienes ven poco o a quienes no vemos nada, pero a un sordo ya me lo dejó fuera porque era parlante. Entonces, y al sordo al sordo ciego me lo deja fuera porque el sordo es muy visual. Entonces lo dejamos otra vez incomunicado, ¿ya se dieron cuenta? ¿Y qué ocurre aquí? Si nosotros usamos una línea Braille, la persona va a poder estar comunicada porque va a leer las cosas, podrá escribir en la computadora y entonces nos estará devolviendo las ideas. Es el único canal realmente que vamos a tener de comunicación, independientemente de la lengua de señas, que se le pueda asignar en la mano, porque a larga distancia pues ni cómo. Entonces, dense cuenta de la importancia de este aparato. Pero si nosotros hiciéramos una línea Braille, pero en lugar de que sea una línea Braille, sea una línea Optacon, podríamos bajar los costos una barbaridad. Yo creo que hasta en menos de 10,000 pesos podría salirnos eso. Entonces, sí sería algo de muchísima utilidad, sí sería algo que mucha gente podría traer en el bolsillo. Una persona de la tercera edad que adquiere la discapacidad va a ser más sencillo que lea con ese sistema que con una línea Braille. Entonces, vean ustedes el mercado que tienen. Es algo que yo ahí se los dejo en la mesa y pues ojalá que varios de ustedes tomaran nota. Los programas que nosotros utilizamos para escribir en la computadora y leer, los ciegos y los de baja visión, es JAWS, J-A-W-S, y NVDA. Son las siglas de No Visual Desktop Access. Entonces, este último programa lo hicieron ingenieros ciegos de la India. Y bueno, es el que más se utiliza actualmente y tiene muchísimas idiomas. ¿Por qué? Porque finalmente pues no tiene un costo. Si ustedes le quieren dar algo a los desarrolladores, pues bienvenido, y si no, ellos siguen trabajando porque los ciegos tengamos accesibilidad. Entonces, pues ahí están los dos programas. Ahora sí, por favor, pasemos a dale 2 clics. La invisibilidad de la discapacidad en el movimiento de globalización. Gracias. Ok, aquí, pues bueno, ya estamos viendo cómo ya el que estemos en redes sociales hoy, personas ciegas chateando con ustedes, en el WhatsApp, con la mensajería de texto, con los correos electrónicos, hace que entonces digan, ay, ¿qué creen? Yo tuve una maestra que no veía y todo el grupo sí veía. Ay, ¿qué creen? Tengo compañeros ciegos y les puedes hacer un video y entonces chateas con ellos a través de video. Ah, pues, ¿qué creen? A los sordos pueden estudiar de tal o cual manera. A los sordos es más fácil que les hagamos tarjetas a que les pongamos todo el texto, ¿no? Porque ellos no manejan, por ejemplo, el, la, los, todos los artículos.
y plurales y singulares, para ellos es la misma seña. Entonces, su lengua es ágrafa, ¿sí? Entonces, todo esto se va pasando muy rápido de boca en boca gracias a las redes sociales. Y gracias a eso, pues nosotros podemos viajar, nosotros podemos ir a otros países, dentro de nuestro propio país, a otros estados, y pues vamos volviéndonos ciudadanos globales del mundo, vamos haciendo uso de nuestro derecho de libre tránsito, ¿no? Vamos haciendo nuestro derecho de ir a la escuela, vamos teniendo nuestro derecho de ser personas autosuficientes económicamente y no de seguir pidiendo limosna en las esquinas o en los camiones, ¿no? Entonces vean cómo la tecnología hace que se mueva la conciencia social y hace que se aperturen las puertas de la inclusión y que se derrumben las murallas de la indiferencia, de la intolerancia y de la discriminación. La que sigue, por favor. Ok, ahí, bueno, viene el ejemplo claramente de lo que es el iPhone. ¿Cómo lo vamos a hacer accesible? Los iPhones anteriormente traían el botón inicio o el home y bueno, actualmente las últimas versiones ya desaparecieron, pero la verdad sigue siendo una herramienta muy útil para nosotros. La siguiente, por favor. Lineamientos y políticas de responsabilidad. Bueno, aquí venimos a la UPCRJ nuevamente. Lo que les platicaba en un inicio, necesitamos tener lineamientos, necesitamos tener estatutos, necesitamos tener políticas públicas y pues privadas, en este caso de nuestra institución, para que entonces los maestros no me digan, ay, pero yo qué voy a hacer con alumnos ciegos, ¿no? Si yo no estudié para darle clase a los ciegos. Ay, yo qué voy a hacer con una silla de ruedas, ¿qué tal que me accidente y me atropella alguien? Entonces, el maestro que quiera trabajar en la Politécnica tiene que saber que pues tenemos accesibilidad a todos los grupos, no importa el grupo vulnerable del que se esté tratando. Y entonces lo primero que tenemos que tener es apertura. Y si el maestro no tiene apertura, pues definitivamente no tiene nada que hacer dentro de nuestras instalaciones. Entonces, desde ahí ya estamos protegiendo también a los alumnos, estamos haciendo un cambio, ustedes pueden ir en las horas de receso de la preparatoria que tenemos ahí instalada, y ustedes podrán ver a todos los alumnos pues con señas, manejándose y platicando muy bien. Entonces, la verdad es que te das cuenta que cambias, ¿no? Actualmente llegan y nos tocan la puerta. ¿Dónde hay clases de señas? Quiero aprender la lengua de señas. ¿Y quién me enseña? ¿Y dónde va a ser? Entonces, eso no se daba hace 5 años que teníamos el programa iniciando. Hoy nos piden cursos incluso fuera de la universidad. Entonces, estamos trascendiendo conciencias. La que sigue, por favor. Como ustedes pueden ver, pues ya tenemos chicos graduados, ya tenemos chicos internacionalmente, ya se fueron a conocer Canadá, ya vieron otras culturas, ya se fueron a conocer Estados Unidos. Ya ahorita vamos a graduar nuestra tercera generación de preparatoria en mayo. En universidad, desafortunadamente, solo tenemos ahorita una carrera, que es la que se les puede ofertar a las personas con discapacidad visual. Entonces, apenas estamos en esta 5ª generación, teniendo otra vez un alumno con ceguera y uno con baja visión. El de baja visión se le está aventando en ingeniería en sistemas automotrices, pero bueno, ahí vamos a ver. Todavía los logros son pocos. Los de prepa, tal vez no todos se queden con nosotros porque pues es una sola carrera que sería terapia física y pues no todos quieren ser fisioterapeutas. La que sigue, por favor. Sin embargo, ya llevan una mejor oportunidad laboral. Y esta es... El uso y divulgación de todas las TICs. Gracias. Aquí es importante que nosotros demos a conocer desde nuestras perspectivas, desde nuestros propios zapatos como personas con discapacidad, el cómo una tecnología accesible te cambia la vida. Un bastón hace la diferencia entre que alguien me quiera acompañar y entre que yo llegue sola. Entonces, es muy importante que tengamos nosotros ese conocimiento, que lo compartamos con otros grupos. El maestro Ruiz me hizo el favor de presentar y les decía que he ido a la sierra durante los 5 años que he estado en la universidad. Hoy, de todos los alumnos que tenemos con discapacidad visual, viene gente de Tolimán, de San Juan del Río,
de Maconín, que es 2 horas, no, como 45 minutos, hora y fracción, después de San Joaquín. Viene gente de La Gotera a la escuela. Y viene gente de otros estados, de Guanajuato, por ejemplo, vinieron 2 chicas que ya están graduadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el que nosotros nos vayamos a darle difusión a la inclusión educativa, también ha hecho que otras personas vengan. Sordos están viniendo del Estado de México, de la Ciudad de México, de Tlaxcala, de Veracruz. Entonces, estamos impactando porque no hay esa oferta educativa en todo el país. Entonces, actualmente, de las chicas de preparatoria, ya hicieron 2 de ellas sus prácticas profesionales en una empresa privada, y esta empresa privada próximamente aperturará sus puertas a personas con discapacidad visual. Es bastante difícil conseguirlo. En 5 años que yo tengo trabajando en Querétaro no habíamos logrado que cuajara esto, y ya por fin parece que se va a cuajar la gelatina. Entonces, no solo es de voluntad, sino que también se les quita el miedo de y si se me cae, y sí, y pues no hacemos con el y sí, ¿no? Entonces, hay que romper muchas barreras. Adelante, por favor. México promoviendo los derechos. Pues bueno, creo que tenemos que ser nosotros un país que promueva los derechos de las personas con discapacidad. Somos un puente entre Estados Unidos y Canadá hacia Latinoamérica. Entonces creo que muchas cosas que aquí se hacen se replican en todo nuestro continente. Y creo que es importante que retomemos esa parte. Digo, yo lo tengo muy asumido en la forma personal, pero los invito a que ustedes también sean portavoces de este cambio. La que sigue, por favor. Tejiendo sueños y fortaleciendo. Bueno, es muy importante que con y sin discapacidad hagamos redes de apoyo, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna abuelita con discapacidad, si alguno de ustedes, su papá por un accidente de trabajo adquiriera una discapacidad, si alguno de ustedes pues, conoce a alguna tía, algún vecino que por alguna enfermedad crónico-degenerativa adquiere una discapacidad, decirle, ¿sabes qué? Existe tal lugar en donde hay rehabilitación, existe tal lugar en donde te dan la oportunidad de estudiar, existe tal empresa en donde puedes trabajar. Que veamos que tener una discapacidad, porque nos aborda a cualquier edad, no forzosamente desde niños, el 85% de las discapacidades son adquiridas, entonces imagínense eso, no nacemos con ellas, es aprender nuevamente a hacer tus cosas. Entonces, el que nosotros podamos tener esa red de apoyo con los amigos, los familiares, con los compañeros, los profesionistas, va a hacer que entonces la cosa sea mucho más fácil y mucho más rápida. La atención temprana es fundamental en una persona con discapacidad, porque son años de calidad de vida que le vamos a dar. Entonces, la atención, aunque sea tardía, es buena, pero si es temprana, es mucho mejor. Y es importante pues que lo veamos, ¿no? Ustedes si hacen redes sociales van a poder intercambiar proyectos, pues no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces es muy importante que sepamos esto, ¿no? Muchas de las cosas que les traigo yo aquí fueron tomadas de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, que es quien lleva la batuta más alta en cuanto a discapacidad en ceguera y baja visión. La que sigue, por favor. Bueno, pues ahí encontrarán los datos de contacto con nosotros. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y pues les agradezco muchísimo el tiempo, maestro Ruiz. Tenemos tiempo para preguntas. Sí, adelante, por favor. Maestra, muchas gracias por su plática. Quisiera preguntarle, nos mencionó sobre muchas tecnologías de accesibilidad, inclusive de su aula, que la sala difotécnica o tifotécnica, no escuché muy bien. Ajá, tiflotécnica. Diflotécnica. Ajá, T-I-F-L-O, Ah, ok, tiflotécnica. gracias. Yo quisiera preguntarle, además de los programas que mencionaba, conozco que hay uno que se llama ORCA, en sistemas abiertos. No sé si usted lo conoce, no sé si le ha parecido bueno.
Bueno, de hecho lo acabo de encontrar en un mensaje que nos compartieron hoy un grupo de compañeros ciegos, y son varios programas que tienen accesibilidad y además gratuita, que eso es cosa muy rara, ¿no? Y además para Apple, que todo vende. Entonces, realmente sí está ampliamente recomendado por los compañeros que lo han utilizado. Yo apenas acabo de enterarme de eso ahorita que lo leí, y bueno, sí voy a bajárselo a mi teléfono. Y una cosa más, perdón. ¿Usted sabe de otras tecnologías que los alumnos con discapacidad visual estén utilizando? ¿Alguna aplicación en el celular? ¿Alguna otra cosa? Sí, hay varias aplicaciones que ya tenemos actualmente. Les comento, NVDA es un programa gratuito, ustedes lo pueden buscar así, son las siglas N, B chiquita, D de dedo, A, y ustedes con eso van a volver parlante a su computadora, pero tiene algo maravilloso, lo pueden traer en su memoria. Y entonces llegan a una computadora de un ciber, conectan su memoria y la computadora del ciber se volverá parlante. Si ustedes traen ese programa, conectan en cualquier computadora de una biblioteca y podrán tener acceso a esa computadora de forma accesible. Y ustedes se van y el programa se va junto con ustedes, no queda invadiendo a nadie. Entonces, esto es algo muy importante y es lo que nos está permitiendo abrir plataformas de empleo aquí en Querétaro. Desafortunadamente el JOS, que es el que más habíamos utilizado las personas con ceguera, es un sistema que pues nos costaba $1,000. Nunca lo aumentaron ni lo bajaron de precio, se estandarizó siempre en eso. Pero al tipo de cambio mexicano pues pueden ser 25,000, 20,000, 21,000, 15,000, ¿no? Entonces no era tan sencillo que un mexicano tenga para una computadora y aparte $1,000 extras para que su hijo pudiera utilizar esa computadora, ¿no? Y los empresarios nos ponían esa traba mucho. Es que aparte de que ni sé si me vas a dar el ancho, todavía tengo que invertirle $1,000 en un programa que si no das el ancho, pues yo qué hago con él, a mí no me sirve. Y por cuestiones de certificaciones y de calidad, pues no les gustaba cuando decías, pues vamos a usar un crack. Te decían, no, un crack no. Entonces, finalmente ahí tú te das cuenta que eso estaba siendo un impedimento para una inclusión laboral. Y actualmente, bueno, JOS va a bajar su precio a $1,000, pero sigue viendo una inversión. Y en el otro es pues lo que tú quieras dar. Y si no das nada, de todos modos, pues baja. Es de libre acceso. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, adelante. Gracias. Buenas tardes, gracias por la información. No sé si tenga el dato de cuántas personas hay con discapacidad estimado en México, nada más como para tener la conciencia de qué tantas personas hay. No sé si se tenga el dato. El dato no se tiene registrado porque el INEGI no preguntaba directamente, ¿hay personas con discapacidad en esta casa? Y aparte tampoco había la pregunta de qué tipo de discapacidad tiene esa persona. Entonces actualmente se supone que en el nuevo censo ya van a incluir esas preguntas, pero curiosamente yo hago mi tesis en el 99 y supuestamente éramos el 10%, ¿no? Las personas con discapacidad. Y 20 años después dicen que somos el 8%, pero pues la población aumentó, no disminuyó, esto está raro. Y aparte, en aquellos entonces no teníamos el primer lugar de obesidad en niños y en adultos, que hoy sí tenemos. Y que eso conlleva a muchísima enfermedad crónico-degenerativa y estas a su vez a discapacidad visual, motriz principalmente. Entonces, pues como que la cifra está rara, ¿no? Habría que esperarnos a la nueva encuesta que sí incluya las preguntas y entonces sí tendríamos un dato crudo.